Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Yodo es perjudicial? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del tema del yodo. Nos han estado escribiendo, nos escribe una persona en específico, nos está escribiendo desde México, gracias por escribirnos. Siempre a Jorge y a mí nos encanta que nos escriban, porque así nos dan idea de qué temas debemos cubrir. Sus opiniones son bien importantes para nosotros. Y hoy nos preguntan si el yodo es perjudicial. El yodo es lo que usa la tiroides para funcionar, y la tiroides es lo que controla el metabolismo. Si el yodo puede ser perjudicial. Bueno, voy a tocarles el tema. Fíjese, se sabe que la tiroides no puede funcionar sin yodo. De hecho, el yodo no tiene nada de perjudicial. Todo lo contrario. Uno de los problemas más serios que tenemos de salud en todo el planeta es la deficiencia de yodo. Por ejemplo, las personas que más yodo consumen en todo el planeta son los japoneses. Y consumen mucho yodo porque los japoneses consumen muchas algas. Ellos consumen algas todos los días en sus comidas. Y las algas es una fuente de yodo del mar muy pura. Y los japoneses prácticamente no tienen problemas de la tiroides y hay muy poca incidencia de cáncer en Japón, porque se sabe que el yodo es el mineral que controla lo que llaman la apoptosis, que es la muerte de la célula cancerosa. Así que el yodo es vital. Otras fuentes de yodo, además de las algas, pues hay, le llaman tomate de árbol, eso lo hay en distintos países, por ejemplo México, en Colombia y demás. Por ejemplo, aquí tienen una foto del tomate de árbol, ¿no? Este tipo de tomate tiene un alto contenido de yodo de forma natural. Y inclusive hay por ahí una dieta que llaman la dieta del tomate de árbol, que es de personas que se ponen a tomar tomate de árbol, el jugo del tomate de árbol. ¿Qué pasa? Como tiene un alto contenido de yodo, tiene la tendencia a aumentar el metabolismo, y a veces una persona se toma un jugo de tomate de árbol y empieza a sudar un poquito. Cuando empieza a sudar un poquito es porque la tiroides se activó, empezó a producir más hormonas porque estaba falto de yodo, y automáticamente la persona siente más metabolismo, y de hecho sí le pudiera ayudar a adelgazar, aunque tampoco es una solución completa, digámoslo así, ¿no? Nosotros dentro de los centros Natura Slim, pues como trabajamos con muchas personas con hipotiroidismo, problemas de tiroides vaga, que empiezan a tener problemas de obesidad, descontrol en la diabetes, depresión, mala calidad de sueño, porque el hipotiroidismo produce todo eso, produce mano fría, pie frío, cansancio, inhabilidad para adelgazar, cansancio continuo, depresión, estreñimiento, pérdida de interés en la pareja sexual. El hipotiroidismo es un desastre, ¿no? Pues nosotros utilizamos un suplemento de yodo que específicamente se saca de las algas de mar. Por ejemplo, este suplemento se llama Tyrol. Nosotros solamente lo usamos con nuestros miembros, pero es solamente porque no es responsable darle yodo a una persona si antes no se ha limpiado el cuerpo de hongo. Por lo menos la experiencia de nosotros ha sido que como que el yodo mata los hongos, el hongo cándida, pues nunca nos gusta ofrecerle a una persona la ayuda del yodo para su tiroides hasta que no hayamos limpiado el cuerpo del hongo. Porque si no, la persona empieza a tomar esto y va a empezar a tener manifestaciones, porque el yodo es fungicida, mata el hongo. Voy a la pizarra un momentito para explicar un poquitito más de cómo es que funciona este tema del yodo. Fíjense, el cuerpo tiene su tiroides. La tiroides está aquí. La tiroides es una hormona que produce una hormona que se llama T4, y la T4 se llama T4 porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo. Esos 4 átomos unidos crean lo que llaman la hormona que se llama T4. La T4 es lo mismo que tiene el eutiroid, el Synthroid y todos esos medicamentos que le están dando a las personas que tienen problemas de hipotiroidismo. Hay una enzima es un tipo de proteína que tiene actividad biológica sobre las otras, que se llama iodinase. Esa enzima actúa sobre esta molécula de T4, le corta un pedacito y la convierte en T3. Y la T3 se ve algo así, 1, 2, 3 átomos de yodo. En vez de T4 tiene 3. Esta es la hormona activa. Esta es la que le hace adelgazar, esta es la que le quita la depresión, esta es la que le hace tener potencia sexual. Esta es la hormona realmente activa. Muchas personas tienen problemas con la tiroides porque su cuerpo no convierte bien de T4 a T3. Porque también para hacer la conversión se necesita que esté activa la hormona iodinase, y esa hormona iodinase solamente está activa cuando hay selenio, cuando hay cobre
y hay otros elementos que necesita para poder convertir de T4 a T3. Como la mayoría de la población está deficiente de yodo y muchos están deficientes de selenio y de cobre, pues automáticamente no puede convertir de T4 a T3. Pero de todas maneras, la pregunta es si el yodo es perjudicial o no. No, todo lo contrario. La deficiencia más grande, una de las deficiencias más grandes que hay en todo el planeta es la deficiencia de yodo. Se le dice yodo o se le dice yodo, no importa, las dos formas se pueden utilizar. El yodo inclusive es el mineral que controla el cáncer. Las células cancerosas son células que no se mueren. Un cáncer es una célula eterna. Todas las células nacen, crecen y mueren. Ese es el ciclo de la vida, ¿no? Todas las células nacen, crecen y mueren. De hecho, la célula promedio en el cuerpo dura 3 meses. Así que todas las células de su cuerpo nacen, crecen y mueren, nacen, crecen y mueren. Eso es la vida normal. Ahora, el cáncer es una célula que nace, crece y no muere. La muerte del cáncer se llama apoptosis. La apoptosis es lo que hace que la célula se muera, que se supone que se muera para que nazca una nueva. Pues el cáncer nace, crece, hasta que acaba con su cuerpo. Y resulta que ya se descubrió que el yodo es lo que controla la apoptosis, es lo que controla la muerte de la célula natural. Así que muchas de las personas que tienen cáncer empiezan a suplementar con yodo o empiezan a suplementar con algas, porque las algas es una gran fuente de yodo. De todas maneras, el yodo es vital y se necesita inclusive para evitar que el cáncer se lo coma a uno vivo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.